pasaron más de 500 años que el pueblo de Israel nunca volvió a escuchar la voz de Dios en un profeta que dijera, así dice Jehová, o que profetizaran el nombre, no volvió a escucharse nada. Más de 500 años pasó todo el periodo de los jueces, jueces 1, 2, 3, 7, 14, todos los jueces pasaron y nunca hubo un hombre que hablara el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Dios usó un niño. Diga conmigo, Dios usó un niño. Pero no griten tan duro porque no es bueno gritar tanto. Más suave diga, Dios usó un niño. Ah, correcto. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Presten sus oídos, presten atención. Primera de Samuel 3, 1 dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Présteme atención un momentito, dice, el joven Samuel, escúcheme bien, Samuel era el hijo único que había tenido Ana y lo tuvo después de como 6 o 8 años de llorarle a Dios y la última vez le dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Y Dios le dio el hijo, entonces ella crió el hijo hasta que tuvo 4 o 5 años, cuando ya tenía 4 o 5 años, que ya lo destetó, fue y lo llevó al templo y se lo entregó al sumo sacerdote Elí y le dijo, yo le prometí a Dios que si me daba un hijo, yo se lo consagraría a él. Entonces él viene a quedarse aquí en el templo a trabajarle a Dios y está consagrado solo para Dios. Y fue y dejó el hijo en el templo. ¿Cuántas harían eso de ustedes, mujeres? ¿Cómo? Sí, fue y lo dejó. Pero siempre cada año le llevaba una túnica de colores como de sacerdote. Entonces, ese es el niño que te estoy hablando aquí, ¿ok? Y aquí en la historia que estamos hablando es cuando Samuel tenía como 7, 8 años. Vuelvo y empiezo, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, de noche estaba durmiendo, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y Samuel, el niño Samuel, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? No la acabé de leer. Vuelva a leer. ¿Dónde? Por Dios bendito. Y Samuel estaba durmiendo ¿dónde? Eso, en el templo, donde estaba ¿qué? Ah, mire bien. La mamá llevó a Samuel al templo. El sumo sacerdote tenía 2 hijos. El templo era grande, de buenas viviendas. Y cuando llegó a Samuel, en vez de darle un cuarto, ¿dónde lo mandaron a dormir? Al garaje donde estaba el arca de Dios. Usted duerma allá, no tiene que ver nada acá con nosotros. ¿Y quién estaba en el templo? ¿El arca de quién? La presencia de Dios. Entonces mire que ellos pensaban que, bueno, allá que duerma él en el piso o lo que sea, pero él estaba durmiendo en la misma presencia de Dios. Sigamos. 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, presten atención. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová llamó pues la tercera vez a Samuel y le dijo, Mateo, ven aquí a mí, Samuel. Y le dijo, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Palabra de Dios. Aleluya. Déjelo allí, márquelo para que llegue a su casa a escuchar el resto de la historia. Entonces dice que Samuel, que Dios usó a un niño. Dios llamó a Samuel cuando tenía 7 años y Samuel se levantaba donde el sumo sacerdote. Y mira bien cuando cuando una persona pierde la unción, cuando una persona no está en la presencia de Dios, el sumo sacerdote tenía que entender, discernir que Dios estaba llamando a Samuel. Ahora yo te hago una pregunta, ¿es lo lógico que Dios llamara a Samuel o al sumo sacerdote? ¿A quién? Dígame, no le dé miedo hablar. Al sumo sacerdote, el que manejaba el templo, el que manejaba el arca, el que se supone que hablaba con Dios. Y Dios no llamó al sumo sacerdote, sino que llamó al niño Samuel. ¿Qué es lo que quiero que entiendas hoy? Que hoy vamos a aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos quieren aprender a oír la voz de Dios? A escuchar el susurro de Dios, porque Dios habla 99% con una voz tierna, amorosa y suave a nuestro corazón. Dios quiere hablarte. Vamos, repita conmigo, Dios quiere hablarme. Dios quiere hablarte a tu corazón, a tu intelecto y a tu espíritu. ¿Qué dice Juan 10:27? No lo sabemos, no lo busque. Mis ovejas, ¿qué más? ¿Oyen qué? Mi voz. O sea que Juan 10, en Juan, ¿qué te dije? Se me perdió. En Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas, ¿qué pasa? Oyen mi voz. Ahora yo te hago una pregunta. No me vaya a responder a mí, responda en su corazón. ¿Si es verdad que estás escuchando a Dios? Simplemente lo dejo ahí con interrogación. Él dijo, mis ovejas. ¿Oyen qué? Tremendo. ¿Sí estás oyendo la voz de Dios? Pues yo creo que no, con perdón de ustedes. Pero el mensaje de hoy es que vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué te digo esto? Que tal vez no. Porque estás escuchando tantas voces. Tengo el negocio, como trabajo, como hago, las cosas no funcionan, escuchando al vecino, al amigo, al banquero, al abogado y a todo el mundo, menos a quién, menos a Dios. Dios es la última alternativa. Pero ¿sabes cuándo es la última alternativa? Cuando ya estás ahogándote, cuando ya no hay solución. Señor, ayúdame.
Por eso te digo, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero yo creo que estás oyendo tantas voces que no estás escuchando la voz de Dios. Yo quiero ilustrarlo con algo que pasó en mi vida. Cuando yo conocí de Jesús, cuando yo conocí del Señor, esa noche que conocí a Jesús, nadie me lo presentó, Él solo se presentó en mi vida. Esa noche que conocí a Jesús, esa noche se murió el licor, las mujeres, el pecado y todo lo malo se murió. Ese día todo murió. Pero ocurrió algo espectacular. Yo vivía arriba en la loma. ¿Y qué ocurrió? Que yo me levantaba en la madrugada a orar. Y era impresionante. Yo me arrodillaba y simplemente había una luz desde el cielo que me alumbraba. Yo me arrodillaba y cuando iba madrugando el alba, Dios en las nubes me hablaba. Me mostró la carretera, me mostró la costa, me mostró cuando iba a ir a la costa, me mostró cuando me iban a entregar la iglesia. Dios me mostraba en las nubes las cosas y aparte de que me mostraba en las nubes las cosas, Dios me hablaba. Ahora usted me preguntará, ¿cómo le hablaba? No sé. Pero me hablaba y yo le hablaba. Era espectacular. Y los sueños que tenía con él eran impresionantes. Yo viajaba por el mundo con él. Y me mostraba una cosa, me mostraba la otra, impresionante. Y aquí en Cali lo que me impresionó mucho es que veníamos por la autopista, no sé cómo venía con él, por la autopista. Y me daba a entender que las aguas grandes eran iglesias grandes y que las aguas pequeñas eran iglesias pequeñas. Bueno, está bien, el Señor me está mostrando eso. Y cuando empecé a ver un río grande, pero las aguas estaban sucias. Entonces yo iba y miraba el río, no se podía ver bien porque las aguas, el río sí era grande, pero las aguas eran ¿qué? Sucias. Y cuando yo iba por la autopista, iba a llegar a la vuelta donde cruzo aquí en la Guadalupe para ir hacia mi casa, cuando iba llegando allá a la curva, ya empecé a ver los riachuelos pequeños. Entonces Dios me decía, ve y asómate. Entonces yo me iba y me asomaba al riachuelo. Oiga, las aguas eran limpias, 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 transparentes, y los peces eran gigantísimos. Qué cosa tan impresionante y tan hermosa. O sea que Dios me estaba diciendo, sin ofender, que esas iglesias grandes no estaban ¿qué? No estaban puras delante de Dios. Y que había muchas iglesias pequeñas en la cual sí estaba Dios, en las cuales las cosas eran limpias, puras y bonitas. Oiga, déjeme decirle algo, yo ayunaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sin problemas. Nadie me dijo que tiene que ayunar 20, 30, no, yo solo ayunaba un día, 3 días, 5 días, 30 días, 40 días. Yo tenía algo aquí en mi cabeza, yo puedo ayunar un año entero, cortando por la noche. Para mí era fácil ayunar, era sencillo, y Dios hablaba conmigo. Yo tenía una relación con Dios impresionante. Por eso te quiero que entiendas esta palabra de hoy. Y como estaba mi relación con Dios tan linda y era tan bonita, pero yo no tenía, por decirle de alguna manera, un pastor que me dirigiera, alguien que me guiara, entonces me metí a estudiar con la niña Isabelita que está ahí atrás y otras personas. Me metí a estudiar al Instituto de la Bethesda y los sábados al Instituto Bíblico del Valle.
Y empecé a estudiar, que la media luna verde, que el río Éufrates, que por aquí, la teología, y no, yo emocionado aprendiendo cosas tan poderosas. No, yo era un tremendo estudiante, con Isabelita éramos de los mejores. Pero ¿qué pasó? Cuando ya llevaba como 6 o 7 meses, ya me faltaba poco para graduarme, noté algo. Noté que Dios no me hablaba. ¿Qué noté? Ya Dios no me hablaba. Ya yo oraba y no pasaba nada. Ya leía la Biblia y no pasaba nada. Dios dejó de hablarme. Me volví sabio, inteligente, cabezón, pero se cortó mi comunión con Dios. Después que hablábamos, que Dios me mostraba que todo era lindo, yo dije, Dios mío, no, esto no puede seguir así. Inmediatamente renuncié al instituto y renuncié al de la Bethesda, renuncié a todo y dije, no, yo tengo que volver a lo que Dios, cuando conocí a Dios, yo hablaba con Dios. Y me retiré y empecé a buscar a Dios como antes. ¿Quiere que les corta la historia? Pasaron más de 5 años para volver a encontrar una media relación con Dios. Es tan difícil volver a conectarse. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Antes, el Jorge de antes, pura basura. Pero el Jorge que conoció a Dios, tremendo niño santo. Yo era un niño. Yo amaba a Dios con locura. Dejé todo lo que le dije, trago, mujeres, malas palabras, porque teníamos malas palabras así, pero es que se veía bonito. Nosotros los paisanos lo... Todo eso lo dejé. A mí me pasó lo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de encontrarse con Jesús, ¿cómo era Saulo? ¿Era una mansa paloma? No, no, no. Él mataba a los cristianos, los metía a la cárcel, los perseguía, pero el hombre era celoso por las cosas de Dios, pero no conocía a Jesús, no conocía al Mesías y iba por un camino equivocado. Pero el día que se encontró con Jesús, se convirtió en el evangelista del mundo. El día que, ¿qué? Que conoció a Jesús. Déjeme decirle algo. Esta enseñanza de hoy no es una enseñanza común y corriente. Hoy vamos a aprender de cómo hablar con Dios. De cómo por lo menos, si no hablar con Él, aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo dijo Jesús? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y yo te hago la pregunta, ¿sí estás escuchando la voz de Dios? No, porque estás ocupado en otras cosas. En el trabajo, en el negocio, en las deudas, en el problema con el marido, con la mamá, con la tía, en el trabajo, con el vecino. No hay tiempo para escuchar a Dios. Quizás estás emproblemado y Dios te está llamando, ven Juanita, ven Martica, ven que yo tengo la solución. Y dice, no me moleste ahora, Señor, tengo que solucionar esta deuda, tengo que buscar el trabajo, tengo que hacer esto, las cosas no funcionan, la plata no me alcanza. Y Dios llamándote, hey, ven. Mateo, ven, que quiero enseñarte, yo te tengo la solución. No tengo tiempo para buscar a Dios. No hay tiempo para buscar al único que tiene la solución. ¡Ay! No hay tiempo para buscar a quién. Al único, diga conmigo, al único. Es el único que puede solucionar tu problema, no hay otro. Nadie más. Ni tu patrón, ni el banco, ni el préstamo, ni los negocios, nada. El único que te abre las puertas para los negocios
se llama Jehová de los ejércitos. El único que te manda clientes y negocios se llama Jesús de Nazaret. El único que te puede bendecir es el Rey del cielo. Nadie más. Y Él hace rato te está buscando. Te está llamando. Pero estás ocupado. Estás tan ocupado. Y yo quiero decirte algo, solo Jesús, y quiero que lo tengas claro, te lo claves aquí en la mente, en el corazón y en el alma, y mándala a tatuar en tu pecho. Solo Jesús es el único que puede hablarte y decirte lo que está pasando en tu vida. Solo Jesús. Él sabe exactamente lo que está pasando en tu vida hoy. Y solo Jesús, escúchame bien, solo Jesús puede hablarte del futuro que viene para ti. El futuro tuyo no está en tus manos, ni en la de tu padre, ni en la de tu negocio, no. Tu futuro está en las manos de Jesús, no está en las manos de nadie más. Dile a tu vecino, tu futuro está en las manos de Jesús. Y quiere que te regale la última Coca-Cola del desierto. Dios tiene un plan para tu vida. Vamos, dile a tu vecino, Dios tiene un plan para tu vida, díselo con alegría. Vamos, díselo a la vecina. Dios tiene un plan para tu vida, pero depende de algo. Depende de qué, pastor. Que aprendas a escuchar su voz. Ay, ay, ay. Que aprendas a afinar tu oído. Y la fórmula te le di al comienzo. Que empieces a orarle a Dios y decirle, Señor, dame oídos como los de Samuel. Dame oídos como los ¿quién? Como los de Samuel. Y que tú le digas, habla, Señor, que tu siervo escucha. Necesitas solucionar un problema, dile, dame oídos como Samuel y habla, Señor, que tu siervo ¿qué? Y díceselo a Dios con sinceridad y de corazón y con oídos despiertos y atentos. Y Dios te responderá. Luego le digo, no me pregunte cómo, pero Dios habla. Te va a hablar cuando estés en paz. Cuando estés ¿qué? En paz. Allá solas en tu cuarto o en alguna parte solo. Coloca unas alabanzas y arrodíllate y te juro que vos vas a sentir aquí en el corazón y en el alma que Dios te va a hablar. Algo te va a decir. Lee la Biblia que Dios te dará versículos y te empezará a dar respuestas. Él te va a hablar en sueños. Él va a poner a que la gente te hable tonterías y mentiras. Lo que la gente te hable es lo que Dios te está hablando. Dios va a poner que alguien se sueñe algo, un amigo tuyo, ve, tuve un sueño con vos. ¿Y es Dios qué? Hablándote. Dile a Dios, dame oídos como los de Samuel. ¿Qué dijo Jesús? Y se lo dijo al mismo Satanás en Mateo 4:4. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Sencillo. Tú te preocupas por el dinero, por el trabajo, por la comida y amén. Pero Jesús dijo,
No solo de pan vivirás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una sola palabra de Dios, una sola puede cambiar tu destino. Una sola palabra. ¿Qué significa, pastor? Una sola palabra. Que mañana salgas y una sola palabra Dios te diga, no vayas al norte, ve al oriente, hay algo. Y algo va a pasar. Dios te tiene algo. Dios te va a bendecir. No solo de tu trabajo vivirás, no solo que de lo que haces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirte que eso significa que tienes que orar. ¿Tienes que qué? Y no hagas nada. Dígale a su vecino, y no hagas nada. Es como si Dios te dijera, tienes que orar y no hagas nada hasta que recibas mi dirección. No hagas nada hasta que yo te diga qué debes hacer o te dé paz en lo que quieras hacer. Dios te está diciendo que cuando ores, Él te va a indicar cómo proceder en tu vida, cómo actuar, cómo hacer las cosas, cómo avanzar, cómo sigues. Este mensaje de hoy es muy claro, diga conmigo muy claro. No es un mensaje común y silvestre, común y corriente ni normal. Es un mensaje en el que Dios tiene una palabra fresca para ti. Una palabra que fresca para ti. Dios te dice hoy, ora y espera que yo te responda. Porque es que muchos oran. Y se levanta y se fueron. Y Dios, no hay tiempo. Ora y espera que Dios te dé dirección. Que te diga cómo tienes que actuar. ¿A dónde tienes que ir? Él lo va a colocar en tu corazón. Él no te va a dejar cometer errores. Él te va a enseñar a proceder bien, a actuar bien, para que obtengas el resultado que estás esperando. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no es amén? Así. Tú necesitas que lo que haga funcione para que te dé el resultado que espera, pues Dios necesita que tú lo escuches para que Él te diga si sí o no lo haces para que puedas obtener el resultado que esperas. Simple y sencillo. Dios anhela que tú tengas oídos como los de Samuel. Un solo amén. ¿Cuántos quieren tener oídos como los de Samuel? ¿Recuerdan que Dios le habló a Abraham? Le dijo, Abraham, Abraham. ¿Y qué le dijo Abraham? Heme aquí, Señor. Le dijo Abraham, ve. Abraham escuchaba a quién? A Dios. Y le dijo Dios, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Ve y llévalo a tal monte que yo te voy a mostrar. Y lo matan, me lo ofreces en sacrificio. ¿Y qué dijo Lucía? Listo. ¿Qué dijo Flor? Listo. Y el hombre no le dijo nada a la mujer, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Se madrugó tipo 3 de la mañana, se fue al monte, llegó con el muchacho al monte, le echó la leña encima, lo subió hasta el lugar de la ofrenda, alistó el sitio,
lo amarró al muchacho, lo acostó allí y sacó el puñal. ¡Ya! Y cuando lo iba a matar, Dios le habló, le dijo, Abraham, no lo toques. Oh. Ya sé que me temes y ya sé que me obedeces. No mates al muchacho. Porque Abraham escuchaba la voz de ¿quién? Yo hago una pregunta. Dios le habló y le dijo, mátalo. Y él se puso a hacerle reclamos a Dios. Señor, es que el negocio no funciona. Usted no le haga reclamos a Dios. Más bien hágase la pregunta, ¿por qué no está funcionando? Más bien hágase la pregunta, ¿por qué las cosas no están saliendo? No es porque Dios te está trancando, no es porque Dios te está cerrando la puerta. No, algo está pasando en tu vida. Entonces, Dios le dijo, no lo mates. Gracias a Dios que Abraham tenía los oídos como los de Samuel. ¿Cuántos tienen aquí hijos? Entrégueselos a Dios. ¿Quiere que le diga? No es fácil. No es fácil. Yo tengo 4. Los grandes salieron rápido y quedó el pequeño. Y el pequeño me tocó entregárselo a Dios por ahí 3 veces. Más o menos 3 veces. Una vez llegó a la casa, medio timbró y cayó desplomado al piso. Gracias a Dios lo escuchamos. Y salimos con él corriendo a la clínica. Simplemente se iba a morir. No sé de medidas de sangre para que me entienda, pero la sangre debía estar en 50 y la tenía en 10. Bueno, 15 y estaba en 6. Se iba a morir. ¿Qué hice yo en mi cuarto? Que ni mi mujer sabía esto. Me arrodillé y le dije, Señor, no hay problema, te lo quieres, tú lo quieres, llévatelo, no hay problema, te lo entrego. Sí, yo dije, ya que se lo lleve, no hay problema, no voy a llorar, que se lo lleve. Y así mismo pasó la segunda vez. Y la tercera vez pasó cuando se fue a Nigeria, África. Ya todo el mundo ha escuchado la historia más de una vez. Que yo salí del único llorando y llorando y llorando, no había pasado nada todavía. Y yo decía, pero ¿por qué carajo lloro si yo nunca lloro? Y Dios me habló, vuelve el cuento, Dios habla, no sé cómo habla. Y Dios me habla y me dice, Jaco está muerto. Yo, ay, Jaco está muerto. Sí, Jaco está muerto. Le dije, bueno, Señor, si tú te lo llevaste a África para que conociera a tu siervo tibilloso y que te lo llevaras, amén, Señor, no hay problema, listo. Se terminó la llorada, me sequé los ojos llegando a la casa para que no me vieran que haya llorado. Cuando como a las 2 horas llegan allí, ¡papá! ¿Qué, mi amor? Mire lo que pasó en Nigeria. Y me mostró el video que se desplomó el hotel. Entonces yo dije, en mi mente, ¿ya cuesta qué? Muerto. Y nos quedamos a la madrugada viendo el culto, que siempre lo veíamos que desde las 2 de la mañana, y Nancy se quedó, todos nos quedamos, y ahí veíamos a los 10 muchachos que fueron de aquí, íbamos viendo uno por uno, los íbamos viendo ahí. Yo a las 8:30, 9 me fui porque tenía el culto. Ella se quedó, vio a 9, pero no vio a quién. A Jaco, porque Jaco estaba ¿qué? Muerto. Para mí estaba muerto. Yo lloré porque estaba muerto, no. Yo le dije, Señor, gracias. Eso es entregarle un hijo a Dios. Que Dios haga como Él quiera. Pero Dios siempre va a querer ¿qué? Lo mejor, pero Dios quiere probar tu corazón. ¿Cuántos quieren irse ya o quiere que siga predicando? ¿Lo termino la prédica?
Dice la Biblia, abra su Biblia en Primera de Reyes 19. 19, sí. 11 creo que es. Sí, 19:11. Y ahí está hablando del profeta Elías. El tremendo profeta Elías que mató a los 400 sacerdotes de Baal. El poderoso Elías. Y mira lo que dice en Primera de Reyes 19:11. Elías se deprimió. ¿Elías qué? Se deprimió. Ustedes tienen otra frase. ¿Cuál es? Estoy qué. No dice, no. Estresada. Ay, sí. Elías se estresó, se deprimió y fue y se metió en una cueva. Se fue y se metió en una cueva deprimido. Veamos, 19:11. 19:10, 9, perdón, desde el 9. No, vamos a leerlo del 7, que me gusta más. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. 8. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oré, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová ¿qué? No estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba ¿qué? En el fuego. Y tras el fuego un silbido ¿qué? Apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Déjenlo hasta allí, hasta allí, hasta allí. Dios habla de una manera apacible. Diga, el susurro de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas escuchar? ¿Solo qué? Un susurro de Dios. Que Dios te dé una idea, un plan. Eso era todo lo que necesitaba. Cuando Pedro estaba en la barca, en medio de la tempestad, él oyó un susurro. Habían 12 pescadores. Y se supone que los 12 debían haber escuchado la voz. Pero el único que oyó un susurro fue ¿quién? Pedro. ¿Y cuál fue el susurro que escuchó Pedro? Pedro, ven. Sí, estaba en medio de la tempestad. Estaba en medio de la tormenta. Y el único que oyó el susurro que le decía, ven, fue Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y oyó un susurro que le dijo, ven. Pedro fue el único que lo oyó, el único que tenía los oídos como Samuel y escuchó ese susurro, ven, y salió de la barca. Le hago una pregunta.
Y cuando Pedro iba a salir de la barca, ¿qué hicieron los compañeros? Le echaban mano, no hagas esa locura, estás loco, Pedro. Y Pedro los tenía que tirar y para salir de la barca y caminar sobre las aguas. No tengas miedo. No tengas miedo a salir de la barca. No tengas miedo a salir de la barca. Hay solo dos clases de personas. Los que están en la barca y los que caminan sobre el agua. No sé cuál tú eres, pero tú tienes que ser de los que caminan sobre el agua. Nunca tendrás el valor de caminar sobre las aguas hasta que aprendas a escuchar la voz de Dios en medio de tu tormenta. ¿Hasta que aprendas qué? ¿En medio de qué? Diga, en medio de mi problema. No escuches a la gente del barco, porque los del barco te van a desanimar. Solo escucha la voz de Jesús. Y si Él te dice que salgas, salga. Amén, amén. Si Él te dice que salgas del medio de esa tormenta y caminas sobre las aguas, sal, porque Él te va a respaldar. Sal de ese bote. Y si sales, Jesús se asegurará de sostenerte. Él no te va a dejar a la deriva. Y si sales y si te equivocas y empiezas a hundirte, puedes tomar su mano y Él te dice, hagamos juntos lo que no pudiste hacer solo. Y volvieron con Pedro a la barca. Dios no te dejará hundir. Vamos, dile a tu vecino, Dios no te dejará hundir. Esa voz es una voz súper poderosa. Déjeme decirte, una sola palabra de Jesús puede hacerte caminar por encima de tu tormenta. ¿Cuántos dijeron amén? Una sola palabra. No necesitas, sino una sola palabra para que camines por encima de tu tormenta. Y yo quiero decirte algo para terminar. Los mayores susurros de Dios no están en tu pasado. Los mayores susurros de Dios están en tu futuro. ¿Dónde están? En tu futuro, no en tu pasado. Un solo empujón de Dios está en tu futuro. Dile a tu vecino, necesitas un empujón de Dios. Yo quiero decirte algo, deja de vivir en el pasado. Deja de mirar el retrovisor. Deja de mirar atrás. Tus mejores tiempos están por venir. Dile, Señor, de aquí en adelante, en tus oraciones, dile, Señor, quiero oír tu voz. Dile, Señor, no quiero desperdiciar mi vida. Dile, Señor, no quiero seguir tomando decisiones equivocadas. Por favor, háblele eso a Dios. Dígale, Señor, no quiero seguir tomando decisiones equivocadas. Dile, necesito escuchar tu voz. Dígale, Señor, dame los oídos de Samuel. Dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu sierva escucha. Jesús sabe cuándo interrumpir tu caminar. Él sabe cuándo va a interrumpir tu vida. Es el único. Él va a interrumpir tu vida para darte su gran plan y su destino. Pero tienes que ser sensible a su voz. Y tienes que tener oídos alineados con el cielo. Amén. Espero que Dios te haya hablado.
Colócate de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Palabra de vida, palabra de juego, palabra de poder, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los que nos ven, Señor. Que sea hoy un día donde ellos también aprendan que hay que tener oídos, los oídos de Samuel. Escuchar tu voz, Señor. Que le pongas fin a nuestros planes. Vamos, dile al Señor, ponle fin a mis planes. Y dile, dame tus planes. Dile, muéstrame tu camino, muéstrame la salida, Señor. Dile, perdóname, Señor. Si he andado tan ocupado que no te he escuchado. Si he andado de aquí para allá, Señor, esperando encontrar la solución. Y he olvidado que tú eres el único que tiene la salida. Dígale, tú eres el único que tiene la salida para mi vida. Tú eres el único que puedes cambiar mi vida. Tú eres el único que puedes cambiar. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra. Y a todos los que le decimos que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios alce su rostro sobre ustedes y que Dios ponga en ustedes paz. Y que de hoy en adelante tengan el privilegio de aprender a escuchar la voz de Dios. Vayan con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.